Con esto cierro mis anuncios y estoy emocionado porque hoy iniciamos nueva serie y quiero compartir con ustedes esta serie que he llamado Casas que transforman vidas. Casas que transforman vidas. A ver, dígalo conmigo por favor en esta hora. Casas que transforman vidas. ¿Podrá Dios usar nuestras casas para transformar la vida de alguien? Es una buena pregunta. ¿Podrá Dios usar tu casa para transformar la vida de alguien? Sin duda que sí, Dios lo puede hacer. Así que mis amados, Dios puede usar las casas para traer transformación a la vida de nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, personas conocidas que podemos invitar a un contexto súper saludable como son las casas. Y de esto quiero hablarles en esta serie que solamente será el día de hoy y el próximo domingo. Nada más 2 domingos me quiero enfocar en esta serie, pero es importante. Gracias a Dios, hablaba con el director de los grupos de conexión, así les llamamos aquí, los grupos en casa, y gracias a Dios empezamos con solamente 3 grupos en el año. La razón fue que la pandemia así nos afectó mucho. La vida de la iglesia cruza por diferentes etapas, pero gracias a Dios ahorita estamos ya, amados, llegando a 15 grupos conectados cada semana. Gracias a Dios por ello y vamos a seguir adelante confiando en el Señor. Así que quiero precisamente hablarles de esto y para esto los quiero llevar a la palabra de Dios. Póngase de pie por reverencia a la palabra de Dios en Lucas capítulo 19 versículo 5. Lucas 19 verso 5. Si lo tiene, diga amén. Bueno, ahí está en su pantalla. Quiero leerlo en 2 versiones, la Reina Valera del 60, que es la que más utilizamos todos. Dice la palabra del Señor, una historia preciosa que de esto quiero compartirles en el mensaje de este día, hablando precisamente del tema casas en necesidad. Casas en necesidad. Lucas 19:5 dice: cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende. O sea, bájate de ahí. Zaqueo se había subido a un árbol. Le dice: desciende porque hoy es necesario. Mire qué determinación de Jesús, de decirle a este hombre: hoy es necesario que pose yo, ¿en dónde? En tu casa. Hoy es necesario que pose yo en tu casa. Y mire cómo lo presenta la Nueva Traducción Viviente. Cuando Jesús pasó, miró a Zaqueo y lo llamó por su nombre. Esto es interesante porque los nombres, principalmente en el pueblo judío y en el Antiguo Testamento, juegan un papel importante en el propósito de vida de cada persona. Y Jesús lo llama por su nombre y le dice: Zaqueo, le dijo, baja enseguida, debo hospedarme en tu casa. Hoy quiero hablarles, mis amados, sobre casas en necesidad. Hay mucha necesidad en las casas. Yo no sé usted, pero en mi casa hay necesidad. Amén. Y de esto quiero hablarles, quiero ayudarles a destapar un poquito el techo de nuestros hogares, de nuestras casas, y ser honestos con Dios y decirle que realmente necesitamos su ayuda, que necesitamos de su favor para ver nuestra casa recibir el favor de Dios. Padre, habla a nuestras vidas, a nuestros corazones, y que tu palabra, Señor, sea de edificación en esta tarde. En el nombre de Jesús te lo estamos pidiendo. La iglesia dice amén. Pueden sentarse diciendo gloria a Dios. Creo que no hay nada que me emocione más, en lo personal le voy a decir, nada que me emocione más para hablar de un ministerio que se conecta de una manera más fácil y práctica a la comunidad. O sea, si hay algo que me emociona bastante de compartir con ustedes, es precisamente de los ministerios que están enfocados en acercarnos un poco más hacia la comunidad. Porque gracias a Dios tenemos un buen edificio, tenemos un buen lugar donde poder nosotros celebrar nuestras reuniones los días domingos. Pero no hay que esperar a que la gente llegue a un lugar como este. Y le voy a decir por qué. Porque a veces es un desafío, es un reto hacer que la gente llegue a un lugar como este, principalmente si no han tenido la experiencia de vivir en el contexto de la iglesia. Otra razón por qué es un desafío para mucha gente llegar a un lugar como este es porque tienen ideas equivocadas, o quizás con justa razón se han creado ideas que no son sanas en cuestión de la iglesia. ¿Cuántos me dan la razón en esto?
Al menos yo he invitado a personas y me doy cuenta que tienen ideas equivocadas, quizás por testimonios que no han sido muy propios, o simple y sencillamente porque la iglesia no es un lugar de personas perfectas. Y claro que no lo es, pero a veces hay muchas razones por qué las personas les cuesta trabajo el acudir o el asistir a la iglesia en su reunión en los días domingos. Pero ¿qué si la iglesia va hacia donde ellos están? ¿Qué si la iglesia se determina a acercarse a donde está la necesidad, que es en las casas, que es en los hogares? Sin duda alguna, cosas interesantes pueden suceder. Yo estoy emocionado porque esto lo hemos vivido desde el inicio de nuestra iglesia, y trato de no ser demasiado, ¿cómo se dice? De estar insistiendo o puchando para animarle a toda la iglesia a ser parte de los grupos en las casas, los grupos de conexión. Pero desde la experiencia personal le quiero decir algo con todo mi corazón. Es una de mis reuniones favoritas. El asistir a un contexto de casa y tener una reunión de un grupo de conexión es una de mis reuniones favoritas. Tan es especial para nosotros porque nos permite establecer relaciones con las personas que están en ese contexto. Usted ahorita está teniendo relación aquí en la iglesia con la nuca de su vecino. Es todo. Y si acaso un saludo y Dios te bendiga, pero es todo. Muy pocas personas logran hacer una conexión de llegar a tratar asuntos que están en esta semana siendo difíciles en tu vida. Por eso Dios diseñó a la iglesia para vivir en comunidad, porque necesitamos, mis amados, exponernos a tiempo donde otras personas también me conozcan y sepan que yo también necesito ayuda. Por ejemplo, para mí es un orgullo y una bendición, en el buen sentido de la palabra, presentarles a mi grupo de conexión, que semana con semana nos estamos reuniendo todos los jueves a las 7 de la noche. Y traje una foto de ellos porque están hermosos todos, porque son una chulada de personas, son excelentes personas. Y no crea que somos pura gente de la tercera edad, ¿eh? Van a decir por ahí, no, hermano, no. Ahí tenemos gente joven, todos están jóvenes. Pero mire, cada uno de ellos, yo se los puedo decir el nombre de cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque convivimos semanalmente, porque nos vemos semanalmente. Y no solamente puedo, ahí está hermana Maida, está hermano Agustín, está la hermana Analí, está la hermana Carla, el hermano Germán, hermano Alfonso, la hermana Rosa, Alan, su hijo, que está también haciendo un excelente trabajo, hermana Viviana, hermana Soledad, hermana Flora, hermana Mercedes, hermana Amalia, hermana Cata, hermano Ismael, Victoria, que es la que nos da la victoria cada semana. Ahí está la niña, está mi madre y está mi esposa. Imagínense qué bendición poder no solamente decir que asiste a un grupo, pero que conozco inclusive sus nombres. Yo le pregunto y le pregunto a usted, ¿conoce los nombres de todos los que estamos aquí reunidos este día? No, ¿verdad? Y al que conoce le cambia el nombre cuando lo saluda, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es difícil en el contexto de iglesia, es difícil llegar a conocernos. Ahora, no solamente conozco los nombres de cada uno de ellos, también conozco dónde viven. Y esto es lo más hermoso, conozco también algunas de las necesidades por las que han cruzado. Conozco testimonios de cómo Dios ha sido bueno con ellos y los ha ayudado en tiempo de necesidad. Algunos de ellos han recibido milagros, han sido sanados, han sido tocados por el poder de Dios, y en muchos contextos ha sido en reuniones en casa. Dios ha obrado de manera increíble. ¿Por qué, mis amados? Porque Jesús no está solamente aquí. Jesús está donde 2 o 3 estén congregados en mi nombre, dice la palabra de Dios. Ahí estoy yo en medio de ellos. Y es una bendición, mis amados. Pero el desafío que la iglesia tiene, y por qué no nos gusta en ocasiones exponernos a un tiempo tan íntimo y tan cercano como lo es el contexto en las casas, es porque vamos a encontrar necesidad. Vamos a encontrar necesidad. Aquí cuando nos saludamos todos nos damos el mejor perfil, ¿verdad que sí? Y más porque pues venimos bien vestiditos, bien cambiados y todo. ¿Cómo estás, hermano? Pues bendecido, bendecido. Y resulta que acaba de pasar una semana tremenda, con mucha dificultad, con muchos problemas, o quizás económicamente está pasando por una situación tan complicada que no haya ni qué hacer. O quizás tuvo problemas con la Jani, ya ve que las Jani son bien nice. A lo mejor tuvo problemas con la Jani, o está teniendo un rollo de cosas con sus hijos.
Y hermanos, esta es la realidad, este es el contexto de las casas. Y a veces la iglesia le da miedo ir a las casas porque pensamos ir con nuestras propias fuerzas, con nuestra sabiduría. Pensamos que nosotros vamos a arreglarle los problemas a la gente. Lo que no nos damos cuenta es que el exponernos a un tiempo como ese de estar en las casas, estamos provocando a través de la fe que Cristo Jesús se haga presente y Él marque una diferencia en el contexto de esta casa o de esa casa donde usted se reúna. Y eso es lo que precisamente pasó en la vida de Zaqueo. Él no se dio cuenta que con el simple hecho de que Jesús le dijera: hoy es necesario que yo esté en tu casa, él estaba abriendo la puerta para que su necesidad fuera suplida y el Señor hiciera una obra tremenda en la vida de Zaqueo. Dale un aplauso a Jesús en esta hora. Te hago la pregunta en esta tarde, querida iglesia: ¿cómo está viendo en este momento Jesús tu casa? ¿Cómo ve Jesús tu hogar? ¿Cuál es la perspectiva que Jesús tiene de tu casa? ¿Una casa donde todo está perfecto? ¿Donde no hay absolutamente ningún problema? ¿Donde todo es dulzura y sabrosura? ¿Cómo está tu casa? La pregunta también sería: ¿cómo vemos nosotros las casas en nuestra comunidad? Yo me recuerdo en un viaje que tuvimos, un servidor y mi esposa, y tomamos un vuelo de aquí de San Diego, creo que íbamos para Texas. Y en el vuelo, cuando empezó a despegar el avión, me tocó a la orilla, en la ventanilla. A mí me gusta la ventanilla, no sé por qué, ¿verdad? Pero ahí me acorruco re bien. Y empecé a ver, cuando iba despegando el avión, empecé a ver todas las casas ahí en San Diego, aquí en el, pues donde sale el aeropuerto. Y empecé a ver las casas y yo me hice la pregunta. ¿Qué si Dios nos diera la oportunidad de quitarle el techo a cada casa y poder ver lo que está sucediendo en el contexto de cada hogar? ¿Qué miraríamos si quitáramos los techos de cada casa? ¿Qué miraríamos al contemplar y tener la oportunidad de ver toda situación de lo que se está desenvolviendo en un hogar, en una casa? Quizás algunos nos quedaríamos un poco asustados, porque no todas las cosas que suceden en los hogares son positivas. Hay muchas cosas que a veces pueden ser desafiantes para nosotros. Pero sabe, yo precisamente estoy convencido que una de las tareas que Jesús vino a realizar a este mundo es precisamente ayudarnos en la necesidad. A Jesús, mis amados, le encanta intervenir en las áreas donde hay necesidad. Cada casa enfrenta sus diferentes desafíos. Alguien diga amén. Cada casa tiene sus diferentes desafíos o etapas por las cuales ha cruzado, que solamente Dios y usted sabe cómo salieron adelante en esa situación. Cada casa pasa por diferentes temporadas. Algunas son temporadas muy bonitas, otras no tan bonitas. Yo le quiero decir, en la casa de su servidor, de los Veas, para que veas, formamos 5 personitas, un servidor y mi esposa. Estuvimos trabajando con 5 personitas. De los 5 que teníamos, ya nomás nos quedan 2. Todavía son nuestros hijos, pero en verdad no están en casa ya. Sin embargo, si usted hubiera tenido la oportunidad de acompañarnos en la etapa de la adolescencia de nuestros hijos, yo estaba aquí predicando, hablando y todo, pero un montón de cosas estábamos enfrentando yo y mi esposa, porque no es fácil criar hijos adolescentes, ¿verdad? La palabra adolescentes precisamente es lo que es, adolecen. Es difícil el poder trabajar y formar adolescentes. ¿Por qué? Porque están en una etapa de tratar de ser independientes y a la misma vez se convierte en un reto como padres, porque quieres tenerlos como parte de tu equipo, pero a veces te falta la sabiduría y buscas la ayuda de Dios de cómo hacerle para poder trabajar con ellos. Entonces realmente nos damos cuenta que en las diferentes etapas de la vida de cada hogar, de cada familia, hay necesidades. Ahora nosotros seguimos teniendo necesidad como usted la sigue teniendo en el contexto de su casa. Pero sabe, esto es lo importante. ¿Por qué entonces es tan importante las casas en el plan y propósito que Jesús tiene para nosotros? Le voy a decir por qué. Porque ahí es donde está la necesidad. Ahí es donde nosotros podemos ser transparentes y podemos ser abiertos a lo que está pasando en nuestra vida. Me encantan las reuniones de los grupos de conexión, porque a la hora de estar en el tiempo de compartir juntos y abrir las preguntas, muchos de nosotros comenzamos a abrir nuestro corazón y a expresar lo que está sucediendo en nuestras vidas.
Ahora no es para juzgarnos el uno al otro, no es para en ninguna manera usar esa información para tumbar a las personas. Al contrario, nos hacemos más realistas de la situación que todos pasamos, y lo que sucede es que el Espíritu Santo nos redarguye y nos hace sentir compasión el uno por el otro, y empezamos de verdad, de corazón, empezamos a interesarnos por la vida de nuestros hermanos y a interceder, a orar y a clamar a Dios que los ayude, así como también nosotros necesitamos la ayuda de Dios. Gloria a Dios. ¿Sabía usted que en el Nuevo Testamento hay más de 100 ocasiones que aparece la palabra unos a otros? ¿Por qué en el Nuevo Testamento Jesús establece el ministerio de unos a los otros? Bueno, sería predicar de eso. ¿Por qué? Porque Jesús sabe que usted y yo solos no podemos salir adelante. Precisamente la semana antepasada me encontraba hablando con uno de mis hijos y le dije: ¿sabes cuál fue tu problema, mi hijo? El no hablarlo, el no platicar con nadie, el no abrir tu corazón y decir: esto necesito. Simple y sencillamente con eso arreglarías un montón de cosas. Pero a veces, mis amados, estamos como llaneros solitarios. No nos gusta hablar, no nos gusta compartir, porque a lo mejor alguien te defraudó, pero de entre de las 100 personas quizás ha habido un buen grupo de ellas que no te han defraudado, que han sido una bendición a tu vida, y en vez de tumbarte te han levantado, te han animado y han dicho: no pasa nada, el Señor está contigo y yo voy a orar por ti para que tu fe no mengue y sigas adelante y sigas cumpliendo el propósito que Dios te ha dado a ti. Pero es una bendición porque es en las casas donde hay necesidad. Ahí en esas reuniones, mis amados, podemos ser abiertos, podemos ser honestos. Sabes, las casas son un punto de conexión que Jesús utilizó. Y esto lo podemos encontrar precisamente en la palabra de Dios. Ve el ministerio de Jesús. Ve el ministerio de Jesús, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y te darás cuenta que las casas fueron el punto de conexión que Jesús utilizó para llegar a donde estaba la necesidad. Interesante, ¿no cree? Jesús no esperó solamente que la gente llegara a las plazas o llegara a lugares públicos. Jesús se interesó por llegar a las casas. Diga conmigo: Jesús se interesó por llegar a las casas. Dile al que está a tu lado, haz lo más personal y dile: Jesús está interesado por tu casa. Está interesado por tu casa. Mis amados, ¿por qué? Porque esto tiene que ver con la gran comisión que Jesús estableció en Mateo capítulo 28 verso 19. ¿Qué dijo Jesús? Id y hacer discípulos a todas las naciones. No les dijo: esperen que vengan. No, dijo: ustedes vayan. Vayan y hagan discípulos. Vayan y háblenles las buenas nuevas de salvación. Vayan y apoyen a los que están pasando en necesidad. ¿Saben, mis amados, por qué en ocasiones nosotros nos desesperamos o nos ahogamos en nuestra propia necesidad? Porque a veces nos hace falta salir un poquito de ese contexto y darnos cuenta que hay otras personas que la están pasando aún peor de lo que tú la estás pasando, para encontrar ánimo y decir: realmente yo me estaba ahogando en un vasito de agua, pero esta persona me ministró, me enseñó, me habló Dios a través de él o de ella, porque ha pasado por tantas cosas, sin embargo no se ha dado por vencido o no se ha dado por vencida. Esa es la manera en cómo somos ministrados, somos ayudados, somos animados a seguir adelante cuando me doy cuenta que otros han pasado por dificultades, pero la mano del Señor ha estado con ellos y ellos no han perdido el buen ánimo, se mantienen con la actitud correcta, echándole ganas a la vida, porque están confiando en Jesús, que es el centro de la vida. Así es, mis amados, es ahí donde tú y yo somos fortalecidos. Y es en el Nuevo Testamento, mis amados, que la iglesia tuvo claro su enfoque de realizar su ministerio en las casas. Usted ve el libro de los Hechos, se dará cuenta que la iglesia primitiva no contó con un edificio como el que usted y yo tenemos el día de hoy para tener sus reuniones. Ellos por 300 años no disfrutaron de un edificio público para reunirse. Usaban las sinagogas como puntos de referencia, pero no dentro del lugar. Es más, si usted conoce las sinagogas, no eran lugares grandes. Simple y sencillamente eran puntos de referencia, y en las plazas ahí se conectaban y se juntaban. Pero el lugar estratégico, el lugar más importante, el lugar clave que Jesús les enseñó a sus seguidores a utilizar, eran las casas.
era en las casas. ¿Por qué? Porque ahí Jesús les enseñó a sus seguidores a cómo extender la mano al que está en necesidad. Ahí Jesús oró por enfermos. Ahí Jesús, amados, intercedió por gente que estaba inclusive poseída de demonios. Ahí Jesús levantó paralíticos. Ahí Jesús le dio vista a los ciegos. En las casas, mis amados, también suceden milagros. Jesús no tiene límites. Jesús puede obrar de maneras extraordinarias si tan solo podemos creerlo. ¿Por qué? Porque la voluntad de Jesús es que nadie se pierda de su bendición. Dios no quiere que nadie, mis amados, pierda la bendición. Dile que está a tu lado: Dios no quiere que nadie se pierda la bendición. ¿A cuántos les ha pasado esto? De que estás en un servicio de domingo y de repente se pone bien bonito y se mueve el Espíritu Santo y hay algo especial en ese domingo, y llega a tu mente y dices: ¿cómo me haya gustado que haya estado fulanito o fulanita? ¿Verdad? ¿Nos ha pasado? ¿Cómo me hubiera gustado que hubiera estado? Y lo más, si el mensaje se habló más directo, ¿verdad? Y hermanos, ese es el problema, que aquí no todos van a poder llegar. Quizás es el anhelo de nuestro corazón que lleguen y hagamos disciplina de estar congregándonos semana con semana, pero nosotros podemos llegar a los contextos de las comunidades de una manera más intencional y llegar a esos hogares, a esos lugares, de una manera tan sencilla y tan simple, que esa gente se conecte. Y lo más importante, mis amados, no es la enseñanza que vamos a compartir o el tema que se va a compartir. No es tanto la gente con la cual estamos ahí. Lo más importante es que en esas reuniones Jesús se hace presente. Y ahí el Señor marca una diferencia, y el Señor toca los corazones. Yo me atrevo a pensar que aquí hay personas que llegaron a los pies de Cristo gracias a un grupo en una casa, gracias a que una casa estaba abierta para compartir el mensaje de las buenas nuevas, y ahí el Señor tocó sus vidas, sus corazones. ¿Podrá Dios usar tu casa para hacer una bendición, mis amados, a esta comunidad que San Diego completamente está necesitando de Cristo? Yo estoy convencido que sí lo puede hacer el Señor. ¿Por qué? Porque la voluntad es que nadie se pierda. La Biblia dice en Juan 10:10 que el diablo vino a matar, robar y destruir, pero Jesús vino a darnos vida, y dice vida en abundancia. Mientras que el diablo está haciendo su trabajo, la iglesia también hace el suyo, para que la gente conozca la verdadera bendición que es conocer a Jesús. Mis amados, en ese entorno de casa, mire, Jesús le da una declaración que usted y yo la hemos memorizado. Y es precisamente en una visita que Jesús hizo a un hombre llamado Nicodemo que Jesús le dio esta gran verdad. Y le dijo a Nicodemo en Juan 3:16 y 17: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice el verso 17: porque no envió Dios a su Hijo al mundo, ¿para qué? Para condenar al mundo. Dios no está en perder las almas, Él está en ganar las almas. No vino a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvado por Él. Así que, mis amados, nosotros como iglesia somos el cuerpo de Cristo, y el Señor puede usar nuestras vidas para llegar a donde está la necesidad. Sabe, el Señor vino a buscar y rescatar lo que se había perdido. Estas palabras Jesús se las refirió precisamente a Nicodemo. En la historia que tomamos el día de hoy, la vamos a ver un poquito para tener algunas aplicaciones en este día. Pero al final de esta historia, estas palabras Jesús le refirió precisamente a este hombre llamado Zaqueo, A Zaqueo Jesús le hace mención que a esto vino Cristo. A esto vino a salvar. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así que el corazón de nuestro Señor Jesucristo, mis amados, está en la gran comisión. El corazón de Jesús está en llegar a las personas que no han conocido el amor del Señor. Él no solamente ahí alcanza personas, les podemos compartir de su amor, pero ahí también el Señor puede prepararnos para ser usados por Dios. Mire, yo veo ese grupo donde Dios nos está dando la oportunidad de conectarnos, estamos creciendo, y el deseo de mi corazón, y creo que ahí hay líderes con mucho potencial que van a poder dirigir otros grupos en otras casas. Y eso es lo bonito de los grupos en las casas, que se va reproduciendo no solamente el número de seguidores, pero también se va reproduciendo el número de discípulos. O sea que lo que yo estoy haciendo con ellos, al rato 2, 3, 4 de ese mismo grupo lo van a poder hacer en otras casas. E imagínese la revolución y la bendición que esto puede traer a la vida de la iglesia. Si esta iglesia llegase a tener 50, 100 grupos en las casas, y cada casa abriga 10 o 15 personas, ¿cuánta gente tendríamos reunida el día domingo? Y no se trata de números, se trata de impactar el corazón y la vida de las personas, porque a eso vino Cristo. Él vino a salvar las almas.
Dale un aplauso a Jesús. Jesús utilizó, mis amados, las casas como objetivo número uno para compartir la buena noticia. Él lo hizo para extender su mano al que estaba en necesidad, para traerles a su comunión, para poderles ministrar y equipar a los que iban creyendo en el mensaje. Me encanta esto, mis amados, porque es la forma de nosotros también cumplir el ministerio que Dios nos ha dado como iglesia. ¿Sabes cuál es nuestro ministerio que Dios nos ha dado y que estamos firmemente convencidos en esto? Es conectar, es crecer y es compartir. Conecta, crece y comparte. Conecta, crece y comparte. Y sabes que el contexto de los grupos está sumamente especial para lograr este objetivo. Conectar con gente nueva, ayudarlos a crecer en su fe y que un día también ellos compartan lo que de gracia están recibiendo de parte de Dios. Por eso, mis amados, las casas sin duda alguna son una bendición. Mira algunas de las tareas que Jesús realizó en las casas. Por ejemplo, en Marcos 1:29 confirmó a sus discípulos y sanó a la suegra de Pedro. Ahí el Señor hizo un milagro. En Marcos 2:1-12, en una casa repleta de gente sanó a un paralítico. ¿Se acuerda del paralítico que bajaron por el techo? Tuvieron que romper el techo porque la casa estaba repleta. Ahí que estaba haciendo Jesús, compartiendo la palabra. Y ahí sanó a este paralítico. Llamó a Mateo y convivió en su casa con amigos que eran pecadores. La gente misma se dio cuenta y dijo: mira, si supiera Jesús con quién está sentado, si se diera cuenta que toda esa gente que está ahí en esa casita son bien tremendos. Yo quiero decirle algo: a Jesús le interesa más sentarse con pecadores que con religiosos negativos. Porque a veces hay gente que se jacta de conocer a Dios, pero son bien negativos. Bueno, esa es otra predicación. Vamos a seguirle. Usó las casas como punto estratégico para la misión de sus primeros 12 seguidores, Lucas 9:2. También en las casas el Señor persistió en enviar a 70 más seguidores. Vayan a las casas de 2 en 2 y ahí compartan las buenas nuevas. Afirmó la importancia de perseverar en casa, o de casa, estar en casas, no brincarse. Es interesante que Jesús les dice: no se brinquen de casa en casa, vayan y conéctense en esa casa y vean la necesidad y intercedan por ellos, oren por ellos. También fue adorado por una mujer pecadora en casa de Simón el leproso. ¿Se acuerda? Cuando este hombre lo invita, el fariseo, cuando le invita a Jesús y viene una mujer con un perfume de mucho precio y lo derrama sobre Jesús. Fue en una casa donde esta mujer adoró a Jesús de esta manera. Fue en una casa donde Jesús celebró la Pascua con sus discípulos. Ahí también todos sus seguidores esperaron la promesa del Espíritu Santo en una casa. No se vayan. Ahí estuvieron en el aposento alto hasta que recibieron el poder del Espíritu Santo. Jesús usa las casas y Jesús puede usar mi casa, puede usar tu casa y quiere usar nuestras casas porque Él está donde está la necesidad. Dale un aplauso a Jesús en esta hora. A Él le interesa usar nuestras casas. Y aquí, mis amados, es donde me lleva precisamente a la experiencia que Zaqueo vivió precisamente con Jesús. Porque Jesús extendió gracia y llevó a este hombre hasta el punto del arrepentimiento y el perdón, a Zaqueo. Y lo acabamos de leer. Y hay algunas lecciones que les quiero dar para cerrar con este mensaje y te lo comparto rápidamente. En primer lugar, una de las lecciones que vemos en esta historia donde Jesús decide ir a casa de Zaqueo, en primer lugar, es que a Jesús no le asusta. A Jesús no le asusta la necesidad, o la necesidad no le asusta a Jesús. Es más, vamos a hacerlo más personal. Voltea con tu vecino y dígale: a Jesús no le asusta tu necesidad. No le asusta. A Jesús no le asusta nuestra necesidad. ¿Por qué te digo esto? Mira lo que sucede en el relato de Lucas capítulo 19, el versículo 1-3. La Biblia dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos, no era cualquier persona, era jefe de los publicanos y era rico. Mira nomás, era jefe de publicanos y rico, y procuraba ver quién era Jesús. Él tenía interés de conocer a Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Una de las cosas que me hace entender aquí a través de esta escritura es que definitivamente a Jesús no le asusta la necesidad. Él puede toparse con cualquier persona en necesidad y Él puede ver
la diferencia que puede hacer el poder de Dios en la vida de esas personas. Y eso es lo que la iglesia necesita visualizar. Eso es lo que usted y yo necesitamos visualizar. Que si vamos, mis amados, a las comunidades, que si vamos a las casas, que si vamos aún en la misma calle, cuando nos topamos con personas, tú necesitas visualizar la manera en cómo Dios visualiza a la gente. Claro que tú y yo no tenemos la respuesta a su necesidad, pero sí tenemos en nosotros el que puede responder a la necesidad de ellos, que es Cristo el Señor. Él tiene respuesta para la necesidad, no importa cuál sea el problema. Jesús se especializa en extender gracia sobre aquellos que están pasando necesidad. Él se glorifica donde hay necesidad, Él extiende la mano donde hay necesidad. Él, mis amados, va a la milla extra por nosotros y hace cosas extraordinarias. ¿Por qué te digo esto? Porque me llama la atención y a veces, no sé, hay ciertas cosas en la Biblia que encuentro que veo que Dios tiene un sentido del humor tremendo. Porque el nombre de Zaqueo en el original, en el hebreo, su nombre es justo y puro. Fíjese nomás. El nombre de Zaqueo es justo y puro. Pero la Biblia a mí me enseña que los publicanos era la gente peorcita de la sociedad. Era gente que robaba, era gente que abusaba de los demás, era gente que se le tenía miedo. Sin embargo, el nombre de Zaqueo me atrae la atención, que Jesús lo ve precisamente en el propósito para el cual Dios le dio vida. Y todos nosotros traemos una historia, mis amados, que si Jesús nos hubiera visualizado como nos visualizaron algunos de nuestras comunidades, o nos visualizaron algunos de nuestra familia, quizás probablemente usted y yo estaríamos en problemas. Pero Jesús no nos visualizó como la gente nos visualizó. Jesús nos visualizó diferente. Él nos vio precisamente lavados con su sangre preciosa, experimentando la gracia y el perdón de nuestros pecados, y con el poder del Espíritu Santo en nosotros para comenzar a ser instrumentos que Dios puede usar para su gloria y para su honra. Jesús te ve diferente a como los demás quizás nos puedan ver. Y Jesús estaba viendo a Zaqueo de una manera distinta. Él lo estaba viendo precisamente en el propósito que Jesús tenía para su vida. Así que el nombre de Zaqueo, que es justo y puro, es precisamente lo que Jesús visualizaba. Pero sin embargo, todos los demás los que lo conocían dijeron: este es un pecador. ¿Qué hace Jesús con Zaqueo? Y más tomar el tiempo y visitar su casa. Porque, mis amados, esa es la fe en la cual nosotros servimos a Dios. Esa es la fe. Por eso, querida madre, no te des por vencido con tus hijos. O querido padre, no te des por vencido con tus hijos. Tú tienes que aprender a ver con los ojos que Dios ve. Y Dios llama las cosas que no son como si fueran. Y así tenemos que ser nosotros como gente de fe. Llama las cosas que no son como si fueran. Cuando veas a tu hijo quizás que está yendo en una dirección contraria a lo que tú esperabas, tú declara en fe esa palabra y di: yo sé que el Señor lo va a levantar, yo sé que el Señor lo va a transformar, yo sé que el Señor va a hacer una diferencia en su vida, y Él lo puede hacer. Cuando la necesidad nos rebasa, mire lo que sucede, mis amados. Este es el problema que yo encuentro, pero es un buen problema. Porque yo le voy a ser honesto, dentro del contexto de la iglesia y dentro del contexto de las casas y dentro del contexto de apoyar uno a uno a mis hermanos, que a través de los años Dios me ha permitido hacerlo en el ministerio que por la gracia de Dios tenemos, yo me he sentido de esta manera. Y por eso se los comparto, porque hay veces que yo me enfrento a situaciones donde la necesidad me rebasa. Y esto es lo hermoso, que cuando me doy cuenta que la necesidad me rebasa, yo quisiera tener una varita mágica y tratar de inmediatamente cambiar la situación y que fuese de la forma en como yo lo quisiera visualizar. Pero a veces me doy cuenta que no es posible. A veces me doy cuenta que hay procesos que vamos a pasar como seres humanos. Pero eso no quiere decir, mis amados, que Dios no está ahí. Y las casas hay necesidad. Y a veces vamos a ver eso, pero sabes, a Jesús no le asusta la necesidad. Al contrario, estamos abriendo la puerta para que suceda un milagro. Porque si no hay necesidad, entonces ¿dónde está el milagro? Pero si hay necesidad, entonces el milagro puede suceder, para que Dios obre de maneras extraordinarias y haga cosas que nos deje a nosotros con la boca abierta. Por eso, cuando la necesidad nos rebasa, le comparto tres cositas. Uno, nos sentimos incapaces. ¿Cuántos se han sentido incapaces ante una necesidad? Sea personal o sea de alguien que está pasando por algún problema. Nos sentimos incapaces. Y sabe, aquí es donde entra la fe, porque para Dios no hay nada imposible. La Biblia dice en Lucas 1:37, porque no hay
no, porque nada hay imposible para Dios. Y me encanta esto, hermanos, porque a veces cuando nosotros vemos que somos incapaces de poder ayudar a una necesidad tan grande que se presenta, es ahí donde entra la fe. Y es bonito, ¿sabe por qué? Porque ahí es donde Dios recibe la gloria. No fue ni usted, ni fui yo, no fue ni la iglesia, fue Jesús el que hizo la obra. Y ahí es cuando le damos toda la gloria al Señor. Esta semana estuve escuchando algunos testimonios que han sucedido en la iglesia y sabes, me motiva y me emociona eso. Y no fue tanto quién visitó, quién llegó, quién oró por esa persona. Lo importante es que Jesús recibe la gloria, porque algunos de estos testimonios eran cáncer, otros testimonios eran personas que no se les daba esperanza de vida, pero Jesús hizo la obra y ellos están compartiendo que ahora, gracias a Dios, los médicos han sido sorprendidos y han dado testimonio de que eso el Señor lo cambió. Así que mis amados, cuando la necesidad nos rebasa, está bien, no se preocupe, la obra no es suya ni es mía, es de Dios. Segundo, nos sentimos limitados. ¿Cuántos se han sentido limitados cuando hay necesidad? Pero sabe, me encanta esto, porque es cuando nosotros vemos los límites que humanamente tenemos, es cuando vemos a Dios trabajar. Alguien dijo esta frase y me encantó y se las pongo también para que la guarden en su corazón: los límites del hombre son los principios de Dios. ¿Verdad que sí, hermanos? Cuando uno llega a la mera orillita y dice, ya no sé qué hacer, ya no tengo recursos, no tengo forma, no hay respuesta humana que me pueda ayudar a salir de esta situación. Ahí en esos límites que tú llegas, donde ya humanamente hiciste todo lo que podías hacer y ya no lo puedes hacer, en esos límites es donde empiezas a ver la mano del Señor trabajar sobre tu vida. Me encanta eso, hermanos. ¿Por qué? Porque eso nos enamora más del Señor. Y muchos de los contextos de hogares, como en el caso de Zaqueo, precisamente para mucha gente el diagnóstico en el cuestión de Zaqueo era: este hombre no tiene remedio, es un hombre que lo tiene todo, es un hombre rico y es un hombre que abusa de la gente, era un cobrador de impuestos, era un hombre malvado, eran considerados pecadores. Pero para ellos lo visualizaban de esa forma, pero Jesús lo veía con el nombre: Zaqueo, eres justo y eres puro. Oh, eso es imposible que suceda. Bueno, para ti es imposible, pero para Dios todo es posible. ¿Cuántos de nosotros, hermanos? Dígame, ¿cuántos de nosotros pudiéramos identificarnos en nuestro testimonio y mucha gente pudiera haber dicho: ¿qué esperanza hay que esa persona pueda cambiar? ¿Qué esperanza pueda suceder que esa persona cambie su rumbo? Pero Jesús lo hizo posible. Algunos de ustedes, mis amados, pensaban que no podían ser útiles, pero Jesús vio algo especial en tu vida y te tomó y ahora te está usando como un instrumento útil. Otros de ustedes están brillando en sus negocios. Pensabas que no podías o venías de un trasfondo de contexto donde tu familia ni siquiera estudió, ni siquiera se preparó, pero ahora Dios te está llevando a nuevos niveles de fe. ¿Sabes por qué? Porque Dios llama a las cosas que no son como si fueran. Eso es lo hermoso de ver la necesidad en las casas, que Dios está interesado en intervenir donde hay necesidad. Y esa es la iglesia del Señor. La iglesia del Señor va a donde está la necesidad. Gloria a Dios. Y por eso, amados, en tercer término, acudimos a Jesús. ¿Sabe por qué? Porque Él es el centro de todo. Cuando nosotros vemos que la necesidad nos rebasa, que somos incapaces de poder ayudar porque la necesidad está más allá de nuestro control, cuando vemos que tenemos límites como seres humanos y no podemos ayudar a esa persona en necesidad, es cuando acudimos a Jesús. Y los contextos de la vida en las casas, mis amados, es precisamente eso. Nosotros no vamos con el propósito de nosotros responder a la necesidad de la gente. Vamos con el propósito de presentarles al que tiene poder para responder a la necesidad que la gente tiene, y es a Jesucristo. Dale un receso de alabanza si lo crees. Yo lo creo. Es Jesús el que hace la diferencia. Mateo 11:28, Jesús dijo: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados. ¿Y qué dice? Y yo os haré descansar. Mis amados, Jesús estaba viendo en Zaqueo no al hombre que aparentaba tenerlo todo. Escuche lo que le estoy diciendo. Jesús estaba viendo en Zaqueo no al hombre que aparentaba tenerlo todo, sino al hombre que desde su interior anhelaba un cambio en su vida. Eso es lo que estaba viendo Jesús, no al hombre que aparentaba tenerlo todo, porque la Biblia dice que era un hombre rico. Era un hombre rico,
pero en su necesidad interna, interior, Zaqueo anhelaba un cambio en su vida. ¿Por qué? Porque ni la riqueza, ni el placer, ni la fama proveen la felicidad que solamente Dios te puede dar. Y Zaqueo, con toda la riqueza, él anhelaba un cambio en su vida. Y por eso me encanta esto, porque Jesús vio más allá del entorno de la vida de Zaqueo, más allá de ser un hombre rico, más allá de ser un hombre que tenía cierta influencia y control en la sociedad. Dios estaba mirando la necesidad del corazón de Zaqueo. Y me encanta eso, porque Dios así nos ve a cada uno de nosotros, hermanos. Nos ve más allá de la apariencia. Él ve nuestra necesidad. Esto me lleva a lo segundo, y no solamente es la necesidad precisamente que miró en Zaqueo, que eso no le asustó a Jesús, pero sabe algo interesante, es que la necesidad atrae a Jesús. Diga conmigo, atrae a Jesús. Me encanta esto. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros vemos necesidad y nos sentimos incapaces y nos sentimos con tantas limitaciones, nos alejamos. A veces, no, pues yo no sé qué hacer con esta persona, ¿verdad? No tengo manera de cómo ayudarla. Y Jesús dice, no. Es más, cuando había gente en necesidad, ¿qué hacían los seguidores de Jesús? Se los llevaban a él. Y eso es lo que sucede con Zaqueo. Mire lo que dice la historia en el verso 4 al 7. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro, está hablando de Zaqueo, para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Y mire lo que sucede en el verso 7. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. ¿Qué hace Jesús ahí? Ahí hay necesidad. Ahí hay necesidad. Y la necesidad no ahuyenta a Jesús, lo atrae. Yo me acuerdo en mi frase, como usted la quiera juzgar, vulgar o incorrecta, pero la frase que yo le decía a mi madre cuando ella me invitaba a la iglesia, yo le decía, no, madre, porque yo hago cortocircuito ahí. Así le decía. Tenía 18, 19 años, ella me insistía y me invitaba a la iglesia. Le digo, no, porque yo hago cortocircuito ahí. Yo pensaba que era tan pecador como para poder estar en un lugar tan especial como es la iglesia. ¿Y se fija? ¿Por qué? Porque tenemos esa idea, ese criterio. Pero Jesús dice, no, ahora lo que me doy cuenta es que donde más se interesa Jesús es con la gente que reconoce su miseria. Y fíjese, entienda esto, entre más usted reconozca su miseria, más atrae la gracia de Dios sobre su vida. Y entre más usted finja que todo está perfecto, usted mismo aleja la gracia de Dios, porque no está reconociendo su necesidad de Dios. Pero entre más usted reconoce su miseria, Jesús se hace presente en su vida y en mi vida. Así que si usted viene con necesidad, bienvenido a la casa de Dios. Bienvenido a aquel que puede transformar su vida. A través de la historia, mis amados, nos damos cuenta que todo ministerio que Jesús levanta y usa fue motivado por una necesidad. Diga conmigo, fue motivado por una necesidad. Póngase a ver, todo ministerio que Dios levanta y usa a través de la historia fue motivado por una necesidad. Yo no sé si usted está viendo necesidad en su vecindario, pero es mi deseo que usted camine con los ojos que Jesús ve la comunidad, y a través de esa necesidad que usted vea se determine a hacer una diferencia. Muy probablemente Dios puede usar tu casa para poder abrazar a gente que está en necesidad, y el Señor pueda hacer una diferencia en sus vidas, porque todo ministerio Dios lo levanta precisamente motivado por una necesidad. Me encanta lo que dijo el pastor Tommy Barnett. Me encanta, él está aquí en Phoenix, por cierto, este fin de mes vamos a estar ahí en una conferencia. Pero él dijo esta frase, y es una iglesia increíble en cuestión del trabajo comunitario que hacen. Y él dijo esta frase: tu servicio a Dios está al ver una necesidad y suplirla. O sea, la manera en cómo Dios puede usar tu vida es cuando tú ves una necesidad y te determinas a suplirla. O sea, mis amados, cada vez que Dios ve una necesidad, el Señor está interesado en intervenir. Me encanta porque en Marcos capítulo 5, Marcos 5 verso 2 y luego el verso 6, para no leerles toda la historia, viene ante Jesús a un hombre que cualquiera de nosotros lo hubiéramos corrido. Y estamos hablando del endemoniado gadareno. ¿Se acuerda de él? Si usted no lo ha leído en la Biblia, es una historia interesante. En Marcos capítulo 5 está toda esta historia desde el verso 1 en adelante. Pero esto es lo que quiero atraer su atención.
Fíjese, dice el verso 2: y cuando salió él de la barca, enseguida, porque él llegó a la región de Gadara, y ahí en Gadara, cuando él baja de la barca, inmediatamente viene este hombre a su encuentro. Y dice la Biblia: cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. La Biblia dice que este hombre andaba desnudo, todo andrajoso, todo greñudo, todo descompuesto. Imagínese, influenciado por legiones de demonios. Era un hombre que daba miedo. La gente le sacaba la vuelta. ¿Por qué? De que había necesidad, pero ¿quién pudiera con él? Y me encanta, mire, porque dice el verso 6: cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Yo le hago la pregunta en esta tarde: ¿qué fue lo que lo llevó a la presencia de Jesús? ¿Qué fue lo que movió el corazón de este hombre con tanta necesidad llegar a la presencia de Jesús? ¿Fueron los demonios? No. Los demonios no querían. De hecho, los demonios le suplicaron a Jesús que no los expulsara, que lo dejaran ahí, que los dejara ahí. Pero Jesús dijo no, no. Y le pidieron permiso para que se fueran a un hato de cerdos, y por allá los manda. Y luego terminan los demonios con esos cerdos y caen en un despeñadero y se matan todos los cerdos. Porque eso es lo que vino a hacer el enemigo. Él vino a matar, a robar y destruir. Pero Jesús vino a darnos vida, y vida en abundancia. Y Jesús, mis amados, vio la necesidad de este hombre. Miró la necesidad en este hombre. ¿Y sabe qué es lo que hace el Señor? Extiende gracia sobre la vida de aquel hombre, y el Señor lo toca y lo hace libre, y una persona completamente transformada por el poder de Jesús. Ahora, me encanta esta historia, porque una de las cosas que me llama la atención es que Jesús no buscó su primer misionero en los colegios reconocidos o acreditados. ¿Sabe de dónde Dios levantó a su primer misionero? Lo levantó precisamente aquí, con este hombre de Gadara. El Señor lo levanta y le dice: vete a los de tu casa y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Yo quiero decirle, iglesia, familia, lugar de encuentro, la historia más poderosa que usted puede predicar en su comunidad, en su casa, o con sus compañeros de trabajo, de escuela, o sus vecinos, la historia más poderosa que usted puede compartir es su experiencia personal que usted ha tenido con Jesús. Más que predicarles Biblia, hábleles de cómo era su vida antes de venir a Cristo, cómo fue su vida al llegar a Cristo, y cómo está haciendo su vida ahora que está sirviendo al Señor. Alguien alabe a Dios en esta tarde. Es maravilloso compartir la historia personal de cada uno de nosotros. Le voy a decir por qué. Porque ¿quién puede discutir acerca de su propia historia? ¿Quién puede decir que no fue así? Si el Señor lo hizo. Y este fue el caso de este hombre. Así que lo que llevó a este hombre a la presencia de Jesús fue su necesidad. Fue su necesidad. Por eso Juan 12:32 dice: y yo, me encanta la expresión de Jesús aquí, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. ¿Sabe de qué estaba hablando Jesús? Estaba hablando de su muerte en la cruz. Jesús está diciendo: cuando yo sea levantado en la cruz y cumpla esa misión de dar mi vida en rescate de todos ustedes, en ese momento yo me voy a hacer tan atractivo que la persona que reconoce su miseria y su necesidad va a ser atraída hacia mí. Por eso el profeta Isaías en el capítulo 53 dice acerca de Jesús en el escenario de la cruz, dice: lo vimos sin atractivo para que lo deseemos. ¿Por qué? Porque Jesús se hizo atractivo no por su apariencia, porque quedó completamente desfigurado, su rostro, su cuerpo quedó completamente hecho pedazos. Era solamente carne molida la que estaba ahí en la cruz. Pero eso no fue lo que atrae al pecador. Lo que atrae al pecador es la obra que Él hizo en la cruz por usted y por mí. Porque gracias a que sus llagas, a sus heridas, nosotros fuimos sanados. Gracias al sacrificio de Jesús en la cruz, nosotros tenemos respuesta a nuestra necesidad. Y eso es lo hermoso, mis amados, que Él, al ser levantado, nos brinda esperanza. Él, al ser levantado, nos brinda, mis amados, la respuesta a nuestra necesidad. Quizás alguien piense que no hay respuesta a la necesidad de alguien, pero usted y yo sabemos que en Cristo sí hay respuesta. Quiero terminar con esto. Póngase de pie y aquí vamos a cerrar el sermón. La necesidad atrae a Jesús. Diga conmigo: la necesidad atrae a Jesús. Me encanta esto, hermanos, porque entre más veo pasar los años en mi vida, me doy cuenta que el evangelio es tan simple, tan simple, tan sencillo. El evangelio es Cristo. Es presentar a Cristo
crucificado y resucitado con todo su poder. Eso es todo. Y eso es lo que usted y yo como iglesia tenemos para ofrecer a la gente, presentarles a Cristo. Por eso termino con esto, iglesia. Las casas son un lugar de transformación. Mire lo que sucede con Zaqueo para terminar con esto en Lucas 19, 8 al 9. Entonces Zaqueo, puesto en pie, mire lo que sucede. Jesús primero lo encuentra arriba de un árbol, porque había mucha gente y él iba caminando rumbo a Jericó y Zaqueo se sube a un árbol para poderlo ver. Jesús lo ve y dice: hey Zaqueo, ven, bájate de ahí, quiero estar en tu casa. Llegan a su casa y la gente lo critica. ¿Qué va a hacer Jesús con un pecador? Él está viendo con ojos diferentes a como la gente nos ve. Él está viendo a Zaqueo, un hombre justo y puro, un hombre que iba a ser transformado por el poder de Dios. Y mire lo que sucede en la historia en el verso 8 al 9. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. La ley requería devolver 2 veces lo robado, pero aquí Zaqueo está yéndose más arriba todavía. Es interesante, Jesús le dijo, ¿qué le dijo Jesús? Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto también él es hijo de Abraham. Me encanta, hermano, ¿sabe por qué? Porque el acto de lo que está diciendo Zaqueo, de restituir todo lo que robó o todo aquello que no manejó correctamente, ese acto de restitución que Zaqueo muestra es un testimonio contundente de la transformación de su corazón. La Biblia dice en Mateo 7:20, mire lo que dice la Biblia: así que por sus frutos los conoceréis. Y hermanos, yo estoy convencido que Dios puede usar las casas para traer gente al arrepentimiento, para traer gente a los pies de Cristo, y que vean, mis amados, el poder de Dios trabajar en sus vidas. Esto es maravilloso, porque fue en el contexto de una casa lo que Jesús utilizó para transformar la vida de un hombre que no todo lo había hecho bien. ¿Cuántos de nosotros reconocemos que no todo lo hemos hecho bien? Pero gracias a Dios que hay personas que tienen el corazón de Jesús, de llevar este mensaje y no solamente esperar a que vengan, sino ir también a donde están ellos y compartirles el mensaje de salvación. Mis amados, las casas son el medio para alcanzar a todos los rincones de nuestra comunidad, de nuestra ciudad. ¿Sabe? No importa en qué contexto esté la gente necesita a Cristo. Necesitan a Cristo. Es un hecho, es una realidad, y usted y yo tenemos la medicina para compartir con ellos. Por eso termina diciendo en Lucas 19:10, con estas palabras termina Jesús y dice: porque el Hijo del Hombre, hablando de Zaqueo, pero hablando generalmente, Jesús dice: porque el Hijo del Hombre vino, a ver, léalo conmigo por favor, 1, 2, 3, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. A eso vino Cristo, hermanos. Vino Cristo. Entonces tenemos nosotros que tener un gran interés por el corazón que Jesús nos muestra, de ir hacia aquellos que están en necesidad, de buscar y salvar a los que se han perdido. Que no se pierda ni uno, mis amados. Hagamos nuestra parte, seamos parte de lo que Dios quiere hacer a través de la iglesia. Le aseguro que Dios va a ver con agrado su servicio a Él. Usted tiene el mensaje de esperanza en su boca, compártalo con alguien, porque el Señor puede hacer una diferencia a través de Él. Termino con este versículo de Romanos 10, todos lo conocemos, pero esta es la realidad. Romanos 10 nos confronta a todos nosotros y nos dice: sí, Jesús es la esperanza para esta humanidad. Jesús es la respuesta a la necesidad de la gente. Pero mire lo que dice Romanos 10: pues todo el que invoque el nombre del Señor, ¿qué dice? Será salvo. Todo el que invoque. Y eso está excelente, que todos hablemos de Jesús, que Él es nuestro Señor y Salvador. Él es el centro de nuestras vidas. Está excelente. Pero mire lo que sucede. Dice: pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que los salve si no creen en Él? Y luego va más allá y dice: ¿y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? ¿Y cómo pueden oír de Él a menos que alguien se los diga? Mis amados, ciertamente las casas tienen necesidad, pero nosotros tenemos la respuesta a la necesidad, que es Cristo Jesús. Dale un aplauso al Señor. Él está en esa tarea. Él está en esa tarea de usar tu vida y de usar mi vida para llegar a donde hay necesidad. A mí me encantaría orar en esta tarde por aquellos corazones que quieren ser las manos, los pies y el corazón de Jesús. Que tú quieres que Dios use tu vida de una manera extraordinaria. Y si tú no has conocido a Jesús, yo te invito en el nombre del Señor, ábrele tu corazón, porque tu necesidad
La respuesta está en Cristo, nadie más. Él es la respuesta a tu necesidad. Yo abro este altar mientras nos preparamos para adorar al Señor, y yo veo manos, corazones, pies dispuestos a ser usados por Dios. Esta iglesia, mis amados, Dios la llamó y la plantó en esta comunidad como una respuesta a la necesidad que hay aquí. Somos una respuesta a la necesidad de esta comunidad, pero Dios necesita tu corazón, necesita tu vida, necesita tus talentos, necesita tus dones. Acércate, ven y ponte en las manos del Señor y dile: Señor, úsame, usa mi vida, dame gracia y dame favor. Quiero ser un instrumento útil en tus manos. Padre, al venir delante de ti en esta tarde, es mi oración, Señor Jesús, que tú bendigas la iglesia, Señor, y le pongas en cada corazón de nosotros, nos pongas ese hermoso sentir, Señor, de ir a donde está la necesidad, de entender, mi Dios, que ciertamente nosotros tenemos necesidad, pero hay personas que en este mismo momento no la están pasando bien, y necesitamos nosotros tener ese corazón que tú, Señor, nos muestras, de llegar a cada hogar, a cada casa, de ser expuestos a un tiempo como este también a través de los hogares, las casas, Señor, y poder invitar y llegar a personas que quizás no hemos llegado. Usa, Señor, usa la iglesia como una red que se extiende en su comunidad, para abrazar, para alcanzar, para brindarles ese amor y esa esperanza que en ti hay. Es nuestro deseo, Señor, ser un reflejo de tu amor. Estamos quizás muy cómodos, muy a gusto, muy confortables, Señor, pensando en nosotros mismos, pero no se trata de esto, Señor. Hoy nos estás hablando y nos estás diciendo: hijos, iglesia, hay casas en necesidad, hay casas que no la están pasando bien, hay casas que se están desmoronando. Yo quiero llegar ahí donde hay necesidad, dice el Señor. Quiero llegar ahí en el contexto del hogar donde los corazones se pueden abrir, podemos orar por ellos y presentarles a Cristo, para que la necesidad que hay en sus vidas sea suplida en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, te adoramos, Padre. Adoremos a Dios. Ponte las manos.